Dios. Bendiciones para todos. Damos alabanza y gloria al Rey Eterno por este tiempo, por esta oportunidad maravillosa que Dios nos regala de encontrarnos una vez más a través de este medio. Vamos a darle gloria y honra a Dios en este tiempo. Vamos a estar atentos, escuchando la palabra, el mensaje de Dios que transforma, que cambia, que liberta, que renueva. Ese mensaje maravilloso y precioso que transforma las vidas y los corazones. Así es de que quiero invitarle para que me acompañen aquí a la palabra del Señor y podamos ser edificados, exhortados y consolados en este tiempo de reflexión, de bendición para la gloria y la honra de Dios. Que la presencia del Dios eterno, del Dios todopoderoso, sea manifestándose de una manera especial en nuestras vidas. Quiero invitarle para que me acompañe a Proverbios, el capítulo 14. El verso 12, vamos a tomar un tema hoy bastante precioso y analizar lo delicado que a veces es, que son las pésimas decisiones. Podríamos, en algunos casos son malas decisiones, pero hay unos que son pésimas decisiones. Y recordando lo que la palabra de Dios nos habla, por eso quiero invitarle para que usted reverentemente esté allí conectado, esté allí en reverencia en este lugar y a través de este medio para la gloria y la honra de Dios. Proverbios capítulo 14, versículo 12, leemos esta palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús y bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Miren lo que dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así lo dice el Señor en su palabra. Leámoslo una vez más. Dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A veces el ser humano se traza un camino. El ser humano toma a veces una decisión y a veces no es la mejor decisión. A veces son malas decisiones, en otro caso son pésimas decisiones. Por eso el cuidado que nosotros debemos de tener, de ser sabios en nuestra propia opinión. Porque a usted y a mí nos puede parecer, y usted y yo podemos creer que así es y que está bien. Pero vamos a mirar que hay consecuencias cuando se toman malas decisiones. Y cuando son pésimas decisiones, peor todavía. Por eso yo quiero que usted me preste atención. Y una mala decisión es una elección que se hace en contra de los propios sentidos o que no tienen en cuenta el panorama completo de un problema. Por eso siempre es bueno, cuando se va a tomar una decisión, analizar los beneficios, pero también analizar los perjuicios. Cuando una persona va a hacer una inversión y no toma una sabia decisión de analizar, porque la Biblia nos enseña que hombre de familia, si va a hacer una edificación, primero no tiene en cuenta los costos. No sea que al empezar la obra quede en la mitad y la gente pase y lo escarnezca o se burle, lo menosprecie. Siempre es bueno hacer un balance. Siempre es bueno tener primeramente en cuenta a Dios y saber tomar una decisión correcta, una decisión sabia, una decisión de bendición para la gloria y la honra de Dios. Entonces, si nosotros nos ponemos a mirar qué situaciones son delicadas a causa de las malas decisiones, ¿qué puede acontecer a causa de una mala decisión? Fatiga. No solamente en la parte física, viene el desespero, la angustia. Después de que la persona ha tomado esa mala decisión, viene la preocupación. Tomar muchas decisiones, incluso pequeñas, pueden afectar la capacidad de tomar decisiones importantes. Por eso dice la Biblia que las zorras pequeñas echan a perder las grandes cosechas, las grandes viñas. Y en medio de las malas decisiones llega fatiga, llega zozobra. Pero yo, ¿por qué hice eso? Llega inclusive a veces un remordimiento o un arrepentimiento. Pero yo, ¿por qué hice eso? ¿Por qué no acaté en consultar a Dios o en consultarle a un profesional o en esperar? Yo, ¿por qué me dejé influenciar? Porque a veces una mala decisión también a causa de la influencia. Pero también hay malas decisiones a través de las distracciones. Por eso, cuando una persona va conduciendo un vehículo, no debe distraerse en ningún momento
con el panorama, menos con un celular o cosas por el estilo. Porque si toma esa mala decisión de contestar la llamada, puede en cuestión de segundos causar un accidente y salir en una gran pérdida material, física o familiar, como desafortunadamente en algunos casos ha acontecido. Entonces, las distracciones en una mala decisión traen su consecuencia. La publicidad, las llamadas y la información que pueden dificultar la concentración, como se lo acabo de explicar. Por eso es necesario no siempre estar en lo que está enfocado. Dios es un Dios de orden y Dios dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Nosotros debemos de ser conscientes que si tomamos una mala decisión van a venir consecuencias. Y no podemos tomar una decisión o una decisión que se puede convertir en mala decisión en medio de las emociones. Porque mire lo que dice aquí. Las emociones, especialmente en el momento de alegría o enfado, pueden afectar la capacidad de tomar decisiones. Puede haber una confusión. Por eso cuando el ser humano se acalora, se enoja, a veces suelta frases, palabras, tomó la mala decisión de darle rienda suelta a su lengua y ofendió e hirió o destruyó una relación o a una persona con lo que expresó o cómo actuó o cómo se comportó. Por eso las malas decisiones son un peligro y es importante que nosotros tengamos en cuenta todo esto para la gloria y la honra de Dios. Una mala decisión a nivel de institución, a nivel laboral. Mire, la institución puede ser engañosa si se mezcla con intereses personales, preferencias emocionales o recuerdos engañosos. Vean, cómo debemos de tener bastante cuidado nosotros. En un negocio, a nivel laboral, pueden engañarnos si nosotros tomamos una mala decisión. Por eso es bueno consultar, una vez más se lo digo a Dios, o aún consultar con nuestra esposa. Consultarle, porque a veces nosotros como hombres creemos que tenemos la razón y que nos la sabemos todas. Y no, recuerde que Dios dice, escucha a tu esposa. ¿Sí es que así que dice? Entonces es importante, porque Dios puede usarlas para guiarnos, para orientarnos, para decir, no hagas esa inversión, no hagas ese negocio. A mí no me da seguridad, no me da confianza. Esa institución, esa empresa, no parece que fuera cierta. Y hoy en día sí que tenemos que tener mucho más cuidado, porque plataformas engañosas, tantas cosas que salen para engañar a la gente, doctrinas engañosas, mentirosas, y es donde debemos de tener cuidado. La influencia personal con poder, y eso lo vamos a ver en el desarrollo del tema. Las personas con poder pueden cometer errores de juicio y ser sentenciadas a considerar alternativas. Cuando una persona tiene el poder, la autoridad sobre un grupo, sobre una empresa, sobre una congregación, sobre el hogar, la familia, si la persona se deja influenciar por el poder, haz que aquí mando yo y las cosas se hacen como yo diga y listo. Tomó una mala decisión porque ejecutó mal la autoridad y pasó por encima de una buena alternativa, de haber dicho, bueno, esperemos o no las hagamos así como siempre la hemos hecho, vamos a saber escuchar. Por eso es importante como nosotros entendamos cómo evitar las malas decisiones. Hay una opción, pero vamos a seguir para la gloria y la honra de Dios y vamos a ir a la palabra. Vamos a ir a Génesis, el capítulo 27, para que usted y yo entendamos que esto no es nuevo. Esto ha acontecido lamentablemente por tanto tiempo atrás, y es importante que nosotros podamos entender y comprender que todo lo que quedó escrito en este precioso libro es para que usted y yo nos apercibamos y no vayamos a hacer cosas o a tomar decisiones que van a traer grandes consecuencias. Aquí fue una decisión personal a nivel familiar, donde recordemos que la mujer
ha sido creada y llamada y puesta por Dios para ser la ayuda idónea, ese complemento, esa ayuda para salir adelante. Y aquí miren lo que dice la palabra de Dios. Jacob ordena la bendición de Isaac. Y leamos a partir del versículo 4 para que usted y yo podamos entender. Hazme un guisado. Recuerde que aquí ya este varón está a punto de partir, Jacob, y entonces él debía darle la bendición a uno de sus hijos y se la daría primero al menor. Y dice acá, hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo le bendiga antes que muera. El hombre de la casa había tomado esa decisión. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que ha hablado a Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que muera. Mira, la intención de este varón, de este padre de familia, era darle la primogenitura a su hijo y hacer las cosas correctamente. Pero la mamá tomó una mala decisión. Por eso nosotros no podemos tener preferencias en la familia. Sí, nos podemos llevar con algunos más que otros, pero no podemos hacer acepción de personas y menos en el hogar. No podemos pasar inclusive por encima de la autoridad. Aquí lo que hizo esta madre fue que pasó por encima de la autoridad, no solamente del padre de familia que había tomado una determinación, sino por encima de lo establecido por Dios. Y entonces hay unas consecuencias garrafales. Sigamos leyendo, versículo 8. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú le llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes que muera, de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Mire que aquel joven no quería prestarse para ese suceso. Aquel hombre le dice a su mamá algo para que la haga reflexionar, entrar en razón. Y muchas veces cuando se toma una mala decisión, Dios en su infinita misericordia permite que otras personas puedan venir a darnos un consejo, a decirnos, yo no considero que eso está bien, yo no considero que eso es correcto, yo considero que las cosas se deben de hacer como son. Y este hombre le dice, yo soy lampiño y mi hermano es velludo, y el papá se iba a dar cuenta. Pero mira hasta dónde llega la mala decisión con astucia a traer una maldición muy tremenda. El versículo 11. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velludo y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Tremendo, ¿no? 13. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Oiga, tremendo. Cómo lamentablemente la persona a veces endurece el corazón, lo cierra y no obedece. Se le está hablando y no está atendiendo. Se le está dando una recomendación que es una mala decisión, pero sigue insistiendo en hacer lo que no es correcto. Joven, a ti te hablo. Hijo, a ti te quiero que me escuches. Madre, entienda que no podemos suplantar lo que Dios ha determinado. No podemos tomar malas decisiones. Y aun si hemos tomado una mala decisión, pero Dios en su infinita misericordia permite que nosotros podamos escuchar un consejo sabio para evitar un problema, para evitar una maldición. Aquí este joven le dice, pero su madre dice, no, que sea tu maldición sobre mí. Mire hasta dónde la gente en medio de emociones, en medio de situaciones,
toma decisiones sin importar las consecuencias. Aún se arriesgan a sufrir situaciones difíciles, sea en lo espiritual, en lo emocional, en lo económico, en lo material, en la salud. ¿Cómo puede ser que una persona que está tratando a la otra de hacerla reflexionar, la otra persona actúe más neciamente de lo que debe ser? Lo correcto es que esta persona reaccione y medite, pero la ambición, la avaricia, por eso la Biblia nos dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. La ambición de esta madre que su hijo lograra la bendición que era para su otro hijo. ¿Cuántas madres, escúcheme, cuántas madres lamentablemente permiten o instan a sus hijas a salir con un hombre solamente por dinero, por tener un beneficio económico? Hoy en día, lamentablemente, vemos también que aún hay situaciones lamentables en los trabajos. ¿Cuántas mujeres acceden a aceptar cortejos de su patrón, salidas, relaciones a escondidas supuestamente, sabiendas que esto va a traer una consecuencia? Porque la Biblia dice que no hay nada oculto entre el cielo y la tierra que no haya de manifestarse o salir a la luz o conocerse algún día. Aquí esta madre dijo que tu maldición sea sobre mí. Y si podemos, le aconsejo que en el amor de Cristo usted lo lea en su tiempo libre, pero podemos ver el desarrollo. Después de que aquel varón llegó de la casa y le preparó el guisado a su padre y se lo llevó para que lo bendijera, ya su hermano se le había adelantado y la bendición que era para él se la entregó a su hermano en medio de una mala decisión que tomó su madre, y él también, este hijo, aceptó esa mala decisión que su madre había tomado. Por un momento llegó a llevarla a reflexionar, pero después se confabuló con ella y lograron el objetivo que vendría a traer una consecuencia, una enemistad a muerte entre los dos hermanos. Por eso en el hogar nosotros debemos de tener las cosas bien claras, que Dios ha colocado al hombre como la autoridad, como la cabeza del hogar, que la mujer es la ayuda idónea, la mujer es la corona del esposo, para complementar y juntos sacar adelante o salir adelante y formar un hogar y salir adelante con ese hogar. Pero sin ser acepción de personas. Muchas veces lo que esperan en el primer embarazo es un niño y llegó una niña, y a veces es menospreciada la niña porque lo que esperaban era un varón, y empiezan luego que nace el varón en el segundo embarazo, empiezan a darle prioridades al varón y a menospreciar a la niña, o un embarazo supuestamente no deseado y empiezan a hacerle el feo a este niño o a esta niña que llega a la casa. O es el último, como dicen por ahí popularmente, de la cochada, y empieza a haber preferencias y empiezan a descuidarse a los otros. No, a los hijos deben de amarse, cuidarse, protegerse a todos por igual. Que es cierto que los menores necesitan una protección diferente porque son menores. Ya los que han crecido, ya están adultos, pues ya es diferente, ya se valen por sí mismos. Pero en el hogar, en la familia, nosotros debemos de ser conscientes que no podemos acolitarle el pecado a los hijos. ¿Cuántos padres de familia, cuántas madres, lo digo con todo respeto, acolitan a sus hijos a que salgan a la madrugada sin permiso, o lleguen a la madrugada sin permiso de papá, habiendo dicho papá no me va a esa reunión o a esa fiesta o a ese evento, y mamá le acolita? ¿Cuántas veces papá le dice no me gusta la amistad con esa persona, no me trae buena espina, pero mamá le acolita y permite que se vea a escondidas o que siga compartiendo con esa persona? Cuando se rompe ese vínculo, cuando se pasa por encima de la autoridad, hay consecuencias garrafales, consecuencias nefastas que van a dejar una huella. Estos hombres se odiaron. Ante todo, el que fue a la casa y venía por la bendición, llegó a odiar a su hermano a muerte. Y lo sentenció a muerte, a muerte. Mire hasta dónde la rivalidad por una madre, lamentablemente, tomar una mala y pésima decisión. Vivir esa mujer amargada porque su hijo le tocó huir de allí de la casa. Y de repente
el esposo ya estaba a punto de partir. Tener que lidiar ella sola con esa situación todo el tiempo, a sabiendas de que había tomado una mala decisión. El uno se fue en busca del otro, lleno de odio, de rencor, de rabia. Nosotros no podemos permitir eso en el hogar, en la familia. No lo podemos. No podemos ser alcahuetas. Perdóneme la expresión, la palabra, si le suena dura o fea, pero es la verdad. No podemos acolitarle el pecado a nadie. No podemos ser causa de división en medio de la familia. Al contrario, debemos de ser ese puente para que haya una gran bendición, que haya una cercanía, que haya una unidad. Que siempre que papá toma una decisión, aunque a la esposa, a la mamá no le parezca bien, le pueda decir a sus hijos: ya papá dijo que no, vamos a aceptar lo que él dijo. Mami, pero es que yo quiero ir. Sí, yo quisiera que tú fueras, pero ya papá dijo que no. Mami, de que me ir a escondidas, que yo llego temprano y que tú estás pendiente y que me hables. No, papá dijo no y es no, y de algo te quiere librar Dios a través de papá al decirte que no. Recuerda que cuando nosotros amamos a nuestros hijos, no siempre les podemos decir que sí. Si Dios lo hace con nosotros, todas las peticiones que nosotros hacemos a Dios, no todas tienen respuesta. O no todas tienen respuesta en el momento oportuno. Algunas vienen un poquito más adelante, otras son inmediatas y otras definitivamente no tienen un sí, sino que tienen un no de parte de Dios. Porque Dios sabe que al tomar nosotros esa decisión puede ser una mala o pésima decisión y nos dice no, para librarnos de una situación bastante peligrosa o delicada. Por eso es importante que haya esa armonía, que haya el diálogo en el hogar, en la familia, que haya un intercambio de ideas, que todos puedan opinar, pero que se respete la opinión, la decisión de papá. Puede que papá esté equivocado, puede ser, porque puede pasar o suele suceder, pero si se respeta esa decisión y se dialoga, se pueden ayudar a entrar en razón y decir: oiga, mija, ¿sabe que tiene razón? Oiga, amigo, ¿sabe que sí? Yo no había analizado ese punto. Me había cerrado porque la otra vez como su hermano pasó esto, entonces pensé que, pero sí, está buena la opción que usted me da. Ok, haga ese negocio o vaya a ese lugar y le puedo dar unas recomendaciones, pero no pasar por encima de lo que Dios ha establecido. Porque cuando eso acontece, se acarrean consecuencias. Y podemos mirar que estos dos muchachos vivieron una vida muy tremenda, separados. Al tiempo murió el esposo de esta mujer, los dos hijos cada uno por su lado. Y ella cargando con esa situación en su corazón, cargando con esa tristeza, con esa nostalgia, con esa depresión que llaman hoy en día, por haber tomado una mala y pésima decisión. Por eso es importante que cuando nosotros vayamos a tomar una decisión, vayamos primero a la presencia de Dios, consultemos con Dios y, como se lo decía antes, comentarle a la esposa. Porque la Biblia nos enseña que mejor son dos que uno y que si uno cayere, el otro le levantará. Que en la multitud de consejos hay sabiduría. Es bueno en el hogar sentarnos a dialogar. Y al tomar una decisión, bueno, yo he tomado una decisión que nos vamos de vacaciones para tal fecha. Y como la esposa por lo general maneja los compromisos, amor, está buena la idea, pero para esa fecha no es posible porque tenemos este compromiso, lo otro, hay que pagar esto, hay que pagar lo otro. Yo no había caído en cuenta. O pueden los hijos decir: sí, papi, vayamos porque hace tiempo no vamos, porque la vez pasada no pudimos, porque esta es una buena ocasión, bueno, qué sé yo. Y es donde nosotros debemos de entender y comprender, para la gloria y la honra de Dios, que nosotros debemos de interactuar entre familia, de interactuar como miembros del cuerpo de Cristo, para la gloria y la honra de Dios. Ahora vamos a ir allí a 1 Samuel, el capítulo 13. Para que usted y yo podamos entender y comprender por qué lamentablemente a veces hay situaciones en la familia, hay situaciones que en las decisiones que se toman que no son las mejores y que debemos de tener cuidado. Guerra contra los filisteos. Usted y yo, que hemos leído por la misericordia de Dios esta porción de la palabra, entendemos qué pasó aquí. Y miren lo que dice el versículo 13.
Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Imagínense que el rey era el que debía, no solamente era el que gobernaba, sino era el que debía salir a la guerra, ¿sí? Y el sacerdote, siempre todo rey tenía un sacerdote que era el que consultaba a Dios, que era el que presentaba holocausto, que era el que iba a Dios y le pedía la guianza si era el tiempo de salir a la guerra, con cuánto saldría la guerra, si iban a ganar la victoria o no. El sacerdote era el que debía de hacer esa labor. Haga de cuenta hoy el ministro, el pastor, el predicador, el líder, el esposo, el padre de una familia. Consultar con Dios debía de hacerlo. Y Dios le iba a dar la respuesta al rey a través del sacerdote. Recuerde que antiguamente el sumo sacerdote iba a la presencia de Dios a favor del pueblo. Y luego que Dios le hablaba al sumo sacerdote, venía el pueblo a favor de Dios, en el buen sentido de la palabra. O sea, a expresarle el mensaje. ¿Recuerdan lo que le pasó a Moisés allí en el monte Sinaí? Que él fue al monte Sinaí, pero Dios le dio las dos tablas, los 10 mandamientos. Y entonces aquí, ¿qué fue lo que hizo este varón? El rey Saúl. Saúl, como iba a la guerra, se apresuró y tomó una mala y pésima decisión que le traería unas grandes consecuencias. Y por eso, como autoridad, nosotros, bien sea en la casa o a nivel congregacional, en lo ministerial, a nivel laboral, no podemos creerlo, se lo digo una vez más, que no la sabemos todas. Debemos de respetar lo establecido por Dios. Al rey no le competía ofrecer sacrificio al Dios del cielo. Esa función solamente le correspondía al sacerdote. Pero al ver el rey Saúl que Samuel demoraba según él, entonces se apresuró a ofrecer sacrificio e hizo el sacrificio de los necios. Por eso la Biblia dice, cuando a Dios haga un compromiso, una promesa, no te acerques para hacer el sacrificio de los necios. Es mejor que prometas y no que prometas y no cumplas. Aquí incumplió Saúl como rey, porque él sabía, él era consciente. Pero el temor, la presión, lo llevó a tomar una mala decisión y entonces consultó a Dios. Y no es que consultar a Dios fuera malo y pecado. Lo que pasa es que no le competía a él. No tenía que hacerlo él. Porque Dios dice en su palabra que Él nos puso a cada uno en particular como Él quiso. Por eso en medio de la presión muchas veces tomar una decisión, por ejemplo, en la parte económica, en las deudas, y a veces no se pudo cumplir con la cuota, se colgó en la segunda, en la tercera, y empieza a la corporación, el banco, la entidad a llamar, a cobrar, y entonces vamos a pasar eso a cuenta de cobro, vamos a pasar eso a los abogados, y la persona se deja coaccionar, presionar, y cree que no hay solución y empieza a tomar malas decisiones, o toma un préstamo más grande con mayor intereses, o vende una de sus propiedades a precio irrisorio porque se dejó presionar, porque se dejó intimidar, porque se dejó coaccionar de medio de la situación o las circunstancias e hizo lo que no le competía hacer. Porque muchas veces hay un esposo que le ha comprado un bien o una propiedad a su esposa o a su hijo, o la tienen a nombre de ellos porque así llegaron a un acuerdo, pero en medio de la situación toma la decisión que porque es la autoridad y vende ese predio o ese vehículo o saca un préstamo, o cuando hay una cuenta entre los dos que la manejan, entonces toma decisiones sin consultar con su esposa. Y cuando se va a dar cuenta, miran el saldo, miran el desfalco y viene el problema. Aquí Saúl tomó aligeradamente. Miren lo que dice. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero lamentablemente no se hizo como Dios había ordenado.
sino que él dijo, se demora Samuel, yo voy a ofrecer sacrificio porque necesito saber si salgo a la guerra o no, si vamos a ganar o no. Y por eso muchas veces la persona se apresura. Dice, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Yo qué hago? Yo necesito saber. Y sin darse cuenta, toma una mala decisión de hacer una mala inversión, de hacer un mal negocio. Y pone en riesgo, porque mire lo que dice el versículo siguiente, el 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Oiga, tremendo. ¿Cómo se puede perder lo que Dios ha determinado para nosotros por actuar locamente, por hacer cosas que no nos han sido entregadas o delegadas? Lo importante de consultar con Dios y saber esperar en Dios para tomar una decisión sabia, para tomar una decisión que traiga bendición a la empresa, al ministerio, que traiga bendición al negocio, a la familia, que traiga bendición al núcleo social. Lo importante de saber esperar, porque recuerde que una mala decisión trae una catastrófica consecuencia. Y es donde nosotros debemos de tener cuidado. En la juventud a veces se toman decisiones a la ligera, o en cualquier tiempo de edad, pero ante todo en la juventud. Y a veces no se escucha el consejo. A veces nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Y creemos que como estamos jóvenes, entonces podemos hacerlo todo. Pero no sabemos que va a haber un desgaste más apresurado, un debilitamiento. Por eso el Señor dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora de lo que se quiere debajo del cielo. Hay personas que toman la decisión de casarse en la temprana edad y se les ha dicho, no lo haga, no es la voluntad de Dios, no es el momento. Usted va a tomar esa decisión, de casarse por un beneficio, por economizar gastos, pero no lo haga, espere en Dios el momento. No, yo me caso y luego viene el lamento. Viene el dolor por no saber esperar. Y queda la persona allí atada porque hizo un pacto, un compromiso hasta que la muerte lo separe. Y nadie le impuso un revólver ni lo obligó a la persona, a ninguno de los dos. Solo que ellos voluntariamente hicieron cuentas y dijeron, nos ahorramos, nos economizamos tanto y es mucho mejor. Mire, porque hay matrimonios, hay relaciones por intereses, no por amor. Y es que es triste, son decisiones malas, porque muchas veces la persona no va a disfrutar la bendición, porque siempre está pensando en cuánto me voy a ahorrar o voy a gastar un poco más y le duele. Pero cuando es por amor, cuando es direccionado por Dios, cuando es una decisión sabia en elegir a esa persona, no va a escatimar en invertir, en atender, en hacer las cosas por amor. Por eso la importancia de nosotros poder orientar a nuestros hijos sabiamente a que esperen. A veces adolescentes toman la decisión a temprana edad, aún niños, a tener una relación sentimental. Y a los padres, a algunos les parece muy curioso y muy bonito y los halagan y hasta públicamente dicen frases y creen que es una sabia decisión, pero están haciendo un daño porque empezó a alterar un proceso donde no era el tiempo todavía. Iba a venir un dolor de cabeza, va a venir un sufrimiento. Algunos se pueden decepcionar de las mujeres o de los hombres a temprana edad y tomar una mala y pésima decisión de inclinarse por el mismo sexo, porque fue decepcionada a temprana edad o decepcionada. Por eso el cuidado de ir a tomar decisiones a la ligera. Seguimos avanzando para la gloria y la honra de Dios. Ahora vamos a Samuel capítulo 11, el versículo 1. Segunda de Samuel, el capítulo 11, el versículo 1 al 4, para que podamos entender un poco más y profundizar para la gloria y la honra de Dios. Lo que le pasó a otro rey que debía de estar en la guerra, a otro rey que debía de verdaderamente cumplir con su propósito, pero que no lo hizo. Y dice aquí, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab,
envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amalecitas y sitiaron a Rahab. Pero David se quedó en Jerusalén. Como decía hace un momento, el rey era el que tenía que salir para direccionar, pero él encargó a otras personas. Y no era que no lo pudiera hacer, de encargarlo, pero debía de haber ido. Siempre nosotros debemos de procurar estar en el lugar que Dios nos ha dado. A nivel de hogar muchas veces hay varones que le delegan la carga del hogar a la familia, a la esposa. Que ella tome las decisiones, que ella haga, que ella diga, y todo se lo hagan a ellos, y ellos creen que con suplir un sustento económico, eso es todo. Y no es así, porque se están invirtiendo los papeles. Se está haciendo algo incorrecto delante de Dios. Siempre es bueno, como decía hace un momento, que haya diálogo, que haya unidad, para que pueda, para la gloria y la honra, de funcionar no solamente la relación de pareja, sino el hogar, la familia, para la gloria y la honra de Dios. Seguimos adelante. Mire lo que dice el versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se lavó y se volvió a su casa. Bueno, David, al igual que algunos de nosotros, se echaba la siestica en la tarde, solo que lamentablemente él se levantó y se fue a mirar la vecina. Se subió a la terraza y a la vecina le faltó prudencia, porque cómo se va a bañar al aire libre, aunque está su casa, las puertas están cerradas, pero donde se estaba bañando no estaba cubierto. Y él la vio y él se dio cuenta que era hermosa. ¿Acaso David no era casado? ¿Acaso David no tenía su familia? Pero preguntó quién era y le dijeron que era Betsabé, la mujer de Urías Eteo. ¿Pero quién era Urías Eteo? Un siervo de él que estaba en ese momento en la guerra, que estaba luchando a favor del reino y del rey y del mismo Israel. Pero eso no le importó a David, porque tomó una mala y pésima decisión de enviar por ella, de enviarle mensajeros y hacerla traer a él. Y ella también se confabuló y tomó una mala y pésima decisión. Porque ella había dicho: no, señor, yo soy la mujer de Urías Eteo, yo soy una mujer casada, yo soy una mujer que tengo un compromiso, y una mujer que tengo un marido. Y así el hombre trata de persuadirla, diciéndole: pero su marido no la quiere como debería quererla, no le da los detalles, los lujos que usted merece. Ella debió haber mantenido, y la mujer debe mantenerse en su posición, de no romper ese compromiso que hizo con Dios, de no llevarle la contraria a Dios y a su marido, sino que ella, lamentablemente, como vio que era el rey, muchas veces suele suceder en la actualidad, como es el pastor, como es el líder que le manda a llamar, como es el patrón, como es el que tiene plata de la familia, y entonces le manda a llamar y le propone, y entonces la gente cree que pecar es sencillo, y entre comillas hasta cierto punto sí, pero ignoran las consecuencias. Aunque ella fue y se revolcó en su pecado con el rey, luego se purificó y volvió a su casa, creyó que todo iba a quedar así. Y le recomiendo que usted en su tiempo libre de devocional continúe leyendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Vinieron consecuencias, ella resultó embarazada, pero perdió a su hijo. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que por culpa de esa mala decisión que juntos tomaron, perdió vilmente la vida su esposo. Porque David lo mandó a colocar en lo recio de la batalla, en el frente. Y allí perdió la vida. Lo hizo a propósito. No solamente le falló a Dios a David con no estar en la guerra y haberse quedado pereciendo en la casa y haberse levantado ociosamente a mirar lo que no debía mirar y a desearlo y a tomar lo que no debería tomar, sino que después de que cometió el hecho, porque el pecado no deja reaccionar a tiempo,
Vimos lo que le pasó a esta madre de familia, que su hijo le dice, no, mamá, yo soy lampiño y mi hermano me dijo, no, tranquilo. Y si usted lee, que le aconsejo que lo lea, porque el tiempo no nos da para leer todo completo, le puso bello. Le puso bello, y el papá cuando lo tocó lo sintió belloso y se dio cuenta que creyó que era su hijo al que le iba a dar la bendición. Aquella mujer debe haber dicho, no, Señor mi rey, yo no me presto para eso. Pero no. Vino la consecuencia, mandaron al esposo de ella, de Betsabé, a Urías Eteo, a los recios de la batalla, y peleó. O sea que David planeó la muerte también de este hombre. Es tremendo, hermano. Una mala decisión o una pésima decisión trae unas consecuencias garrafales. Y aunque David después se arrepintió y todo, pero quedan unas secuencias, unas secuelas, queda una situación no grata delante de Dios, ante la sociedad, ante la gente. Van a señalar a esa mujer, mire, esta fue la que se acostó con Urías Eteo, aunque pasó a ser después la mujer del rey. ¿Qué sentido tiene? Que el jefe la lleve y la traiga en carro y le dé los mejores regalos y lujos, pero su conciencia, ¿cómo está? Sabiendo que cada detalle de esos, cada atención de esas, es una traición, es una puñalada que se le metió al marido, o viceversa, el marido a la esposa. Por eso es importante que nosotros, antes de tomar una decisión, consultemos con Dios y sepamos a quién, tenemos que saber a quién le consultamos, porque a veces en medio del desespero y la angustia la consultamos a las personas menos indicadas. Y que si de pronto la respuesta viene y no es la que nosotros esperamos, sigamos esperando en Dios para no cometer esas locuras. Ahora vamos a 1 Reyes, el capítulo 21, para que usted y yo podamos mirar lo que la palabra de Dios nos enseña. Y allí podemos entender, para la gloria y la honra de Dios, lo que Dios ha establecido y cómo muchas veces la bendición que Dios nos da se puede convertir hasta en un problema por tomar malas decisiones, por creernos sabios en nuestra propia opinión, o por creer que tenemos el poder o la autoridad. No somos humildes, sencillos, sino arrogantes, prepotentes. Y mire lo que pasó aquí. 1 Reyes, capítulo 21, 1 al 10. Cómo, lamentablemente, volvemos a ver aquí cómo una mujer se prestó para conceder la petición del corazón de su esposo, pero pasando por encima de una decisión que alguien había tomado y había dicho no, pero que el esposo había dicho que sí, y ella se confabuló. Mira lo que dice aquí el versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que está, o si mejor te parece, te pagaré su valor en dinero. Nabot respondió a Acab, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel, que le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, eres tú ahora rey sobre Israel. Levántate y come y alégrate, y yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Oiga, tremendo, ¿no? Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían, así proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los
de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Y vinieron entonces los hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Oiga, qué corazón tan perverso el de esta mujer, qué mala decisión. Le quitó a la fuerza más bien esa heredad que le habían dado a este varón, a Nabot. Y era el único heredero, no tenía más descendencia al parecer. Pero ella se ensañó. Por eso recordemos con todo respeto que la mujer es esa ayuda idónea. No para complacer los caprichos de necedad de su esposo. Usted como secretaria está para hacer esa ayuda laboral en la parte empresarial. No para complacer ni alcoholitarle el pecado a su jefe, para que no lleguen esas consecuencias nefastas. Es tremendo. Mire, ese espíritu de Jezabel, ¿cómo se manifiesta? De varias maneras. Algún día, en este tiempo de reflexión, de bendición, Dios nos permita escudriñar. Y aún Apocalipsis habla sobre ese espíritu de Jezabel, que no es solamente una mujer que se pintó para seducir, sino que aquí actuó con perversidad. Aquí también, al igual que David, lo que cometieron fue un asesinato. Ellos fueron los actores intelectuales de la muerte de este varón, de Nabot de Jezreel. Todo porque al rey le dio la pataleta que quería esa propiedad. ¿Cuántas veces pasa a nivel empresarial así? Está una constructora edificando y quiere comprar el terreno enseguida, y porque no se la venden, empiezan a buscar manera de desterrarlos desde allí. Así pasa en la parte laboral. ¿Cuántas veces Dios le ha colocado en una empresa, en un lugar a usted, y viene la envidia? Y a veces le hacen un ofrecimiento formalmente, y si usted no lo acepta o yo no lo acepto, entonces viene la persecución. Creen que porque tienen el poder y cierta autoridad y cierto poder de parte de Dios, quieren abusar. Bien sea en lo espiritual, en lo económico, en lo familiar, en lo social, en lo laboral, en tantas áreas, que esto lamentablemente se ve. Y esto no es de estos tiempos, hoy en día lo vemos. Lo vemos. Eso no crea que porque esto aconteció en ese tiempo, no acontezca hoy en día. Lamentablemente acontece. Y esta mujer se prestó para inclusive adulterar, porque firmó como si fuera el rey y tomó el anillo del rey, que solamente lo podía usar el rey, porque con el anillo era un sello, y le ponían las cartas cuando las cerraban y quedaban selladas, que venía de parte del rey, y el edicto que el rey diera, ese tocaba cumplirlo, tocaba hacerlo para la gloria y la honra de Dios. Y aún les hizo proclamar ayuno. Por eso le digo que en la parte espiritual muchas veces se ve, hermano. ¿Cuántas veces una mujer se encariña con el esposo de una hermana y se meten que ayunar para que Dios corte a la hermana, y ellos qué hacen con el marido? O viceversa, o ministerialmente. Les gusta ese ministerio o esa congregación y se atreven a ayunar para que Dios corte al pastor, y ellos qué hacen con el cargo. Oiga, eso es tremendo, hermano. A nivel de herencia, a nivel de tantas cosas. Con la mujer, bueno, con el marido ajeno, con una propiedad. Es delicado, hermano. Tomar malas decisiones, llevar a acolitarle o llevar a cumplir el capricho, la necedad a alguien solamente porque sí. ¿Y por qué no respetar la decisión que Nabot de Jezreel dijo: no la vendo, porque es la heredad de mis padres? ¿Por qué no esperar a que el hombre accediera más adelante? ¿Por qué no tratar de convencerlo sabiamente? Ya que este varón le había dicho que le podía comprar por dinero o darle una viña mayor, más grande. Pero las cosas
con imposición, las cosas a la fuerza no tienen el resultado favorable, sino una gran consecuencia. Ahora veamos un momentico a Daniel, el capítulo 4. Si usted lee del versículo 1 al 25, se va a enterar de cómo muchas veces por creernos que al tener cierto poder, que al creernos que a Dios habernos delegado, dando ciertos privilegios, se pueden tomar ciertas decisiones que no van a favorecer, que no van a traer bendición, sino todo lo contrario, que van a ser un perjuicio, lamentablemente. Y por eso es importante que nosotros podamos entender y comprender lo que las Sagradas Escrituras nos dice y nos enseña, para que nosotros, en vez de ir a actuar locamente, en vez de ir a tomar decisiones, podamos entender lo que la palabra de Dios nos dice y podamos saber esperar en Dios para que sea de gran bendición. Lee Daniel capítulo 4. Gloria a Dios. Capítulo 4, el versículo 1. Si usted lo lee, vea, la locura de Nabucodonosor. Oiga, qué necesidad tenía este hombre de tomar esa decisión tan terrible. Qué necesidad tenía este hombre de hacer locamente lo que hizo. Y si usted y yo nos podemos leer, Nabucodonosor, el rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Aquí, este varón Nabucodonosor había públicamente declarado de que era Dios el que había hecho todo. El respaldo lo tenía de parte de Dios y todo lo que había hecho era y había alcanzado y logrado era por Dios. Pero como lamentablemente se puede cambiar, como dicen por ahí, los papeles. Le comenzó dando la gloria a Dios y mire lo que dice aquí. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino serpitenio y su señorío de generación en generación. Hasta ahí va bien. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, y vi un sueño que me espantó, y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar la interpretación. Mas que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Aquí el hombre iba bien, porque quería saber, no quería tomar una mala decisión, quería saber y estaba pidiendo consejos. Estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde allí todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente, decía: así derribaré el árbol, cortad sus ramas y quitad el follaje y dispersad su fruto. Váyase las bestias que están debajo de él y las aves de las ramas. Mas la cepa de su reino, de sus raíces, dejaréis en la tierra, con ataduras de hierro y de bronce entre la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y sea dado corazón de bestia,
y pasen sobre él 7 tiempos, o sea, 7 años. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos. La resolución para que conozcas los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. La importancia de nosotros entender y comprender que las cosas Dios nos las da, no para vanagloriarnos, ni jactarnos, ni humillar, ni menospreciar a nadie, ni barrer la casa, el templo o la empresa con las personas. No, no. Dios dice que Él pone reyes y quita reyes, que Él da la sabiduría para hacer la fortuna, la riqueza, para emprender una empresa, un ministerio. Es Dios. Siempre tenemos que darle la gloria a Dios. Y aquí dice, yo el rey Nabucodonosor he visto este sueño que tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Recuerda que esta gente creía en sus dioses, pero reconocían que había algo especial, como lo hay en usted y en mí, para la gloria y la honra de Dios, de parte de Dios. Por eso la importancia de saber a quién consultar. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora y sus pensamientos lo turbaron. Y el rey le dijo, Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y la interpretación para los que mal quieren. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todos debajo del cual moraban las bestias del campo y cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Tremendo, ¿no? Toda la sabiduría y el respaldo que Dios le dio. Pero más tremendo es creer que las cosas lo logramos por nuestros propios medios. Es que yo soy el hombre de Dios y aquí se hace lo que yo diga. Es que yo soy la autoridad de la casa y nadie pasa por encima de mí. Bueno, está bien, no pasa, pero no con arrogancia ni prepotencia. Es que la empresa es mía y si no le gustó, pues váyase. Además, yo he conseguido esto con mis propias manos y con esfuerzo. Esto no ha sido fácil. Ojo con eso, tengamos cuidado. Porque Dios es el creador de todo y el dueño absoluto de todo. La Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, todo absolutamente es de él y los que habitamos en ella. En cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. A veces Dios tiene que permitir ciertas situaciones en muchas personas o en algunos de nosotros. De pronto una situación familiar, de pronto una situación económica, de pronto con la salud, de pronto con el hogar, para que se nos bajen, como dicen por ahí, los humos. Porque a veces nos creemos que somos la Coca-Cola del desierto, como dicen por ahí, y no es así. Mire lo que sigue. Y esta es la interpretación, oh rey, la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y 7 tiempos pasarán sobre ti. ¿Por qué esperar 7 años? ¿Por qué no reaccionar a tiempo? ¿Por qué no humillarnos delante de Dios y pedir perdón? Hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. Luego que reconozcas que el cielo gobierna. Oiga, tremendo. Al ser humano se le olvida fácilmente de dónde lo sacó el Señor.
¿Quiénes éramos? ¿Y quiénes somos? Es solo por su gracia y su misericordia. Por tanto, Rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será esto una prolongación de tu tranquilidad. El hombre abusaba. El hombre quería que porque era el rey, porque era el pastor, que porque era el dueño de la empresa, que porque era el jefe de la casa, humilla, maltrata, desprecia, arrasa con todo. No es así. Aquí le dice Daniel, acepta el consejo. Nosotros debemos de aceptar el consejo de Dios. Cuando Dios usa a un miembro de nuestra familia, a nuestra esposa, debemos agachar la cabeza. Tal vez nos moleste, nos hiera, pero decirle, amén, está bien. ¿Y qué tal si oramos y le damos gracias a Dios? ¿Qué tal si usted y yo tenemos que hacerlo? De pedirle perdón a Dios y humillarnos delante del Padre. Gracias te doy en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Por este tiempo maravilloso y precioso de bendición, por esta palabra, por esta reflexión de bendición, Señor amado, por este mensaje, Dios del cielo. Padre, venimos delante de ti, reconociendo que en algunas ocasiones, tal vez muchas, hemos tomado malas decisiones, pésimas decisiones, Señor, que nosotros hemos creído que son las mejores. Y por eso inicialmente tú nos dijiste que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Muchas veces ha venido la desgracia, la maldición, porque le hemos acolitado, hemos pasado por encima de la autoridad, no nos hemos sujetado, Dios del cielo. Perdónanos y ayúdanos a mejorar nuestra relación contigo, con la familia, a nivel ministerial, a nivel empresarial, laboral, social, Dios del cielo, aún en la misma sociedad. Glorifícate y ayúdanos en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús, Señor. Solo tú puedes revertir la maldición en bendición y la afrenta en honra, Señor. Si nos humillamos delante de ti y reconocemos, Dios de la gloria, nuestra mala decisión, nuestra prepotencia, el orgullo, la avaricia, la falsedad, la hipocresía, Señor, ayúdanos, porque tu palabra dice que el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Te bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis hermanos, que el Dios Todopoderoso les continúe bendiciendo, nos continúe bendiciendo grandemente. Y si Dios nos presta la vida, nos volveremos a ver pronto en otro tiempo de reflexión, de bendición para la gloria y la honra de Dios. No sin antes recordarles nuestro lema: en esto pensad, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Que la paz de Cristo sea con todos vosotros. Bendiciones para todos. Dios les bendiga.